para saber. Pero Pablo dice, no se olviden de eso. Antes se lo llevaban, ahora no. Se cambió su vida. Por eso dice en el primer, no quiero que ignoren los temas, los asuntos espirituales. No hay forma de entender lo espiritual si continúo en mi vida pasada. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por espíritu dice de Jesús sea anatema. Y anatema significa maldito. Tiene muchos significados, pero uno de ellos es maldito. Y mientras leía y investigaba, ¿qué será esto de decir maldito a Jesús? Yo no lo diría, digamos, cualquier cristiano sensato, yo jamás lo diría. Pero, ¿cómo se los llevaba a veces a cristianos por la persecución que había en aquel tiempo? ¿Cómo se los llevaba a blasfemar? A decir que Jesús era maldito. Y a veces por presión, por persecución, blasfemamos el nombre de Cristo. Y a veces también por conveniencia hacemos blasfemar el nombre de Cristo. Con nuestro testimonio también hacemos blasfemar el nombre de Cristo. Había muchísima persecución y nos obligaban. Y la Biblia dice, ¿no?, que habrá persecución. En este país estamos libres. Puedo terminar la reunión, puedo volver a mi casa, puedo planificar el fin de semana, puedo planificar la semana y continuar mi vida normalmente. Pero en otros países, hoy en la actualidad, ¿qué hay? Persecución. No podés ir a predicar a tal país la palabra de Dios, o de mucho menos decir que sos cristiano porque te mandan a la cárcel o te dicen pegar la vuelta. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu dice de Jesús sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. Realmente cualquier persona en la calle, si Dios le pregunta, ¿Jesús es el Señor? Sí, te va a decir Jesús es el Señor. Lo va a decir de los labios para afuera porque no tuvo un encuentro con Él. Quiero llegar y hacerles entender cómo va Pablo introduciéndonos a hablar de los dones sin que revisemos nuestra vida, sin que nos despojemos de aquello que ya no tiene que ser. Por eso dice que les hablo como a carnales, como a niños espirituales. Y realmente solamente aquel que reconoce a Cristo en su corazón puede decir, sí, soy cristiano, el Señor es Jesús, es el Señor de mi vida. Lo puedo decir, no lo puedo negar, lo tengo que decir. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 7, seguramente lo van a presentar, Mateo capítulo 7. Versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Y en esta iglesia estaban peleando porque quién era el mejor, quién tenía el mejor don. Había un desorden. Pero Jesús es claro, ¿no? Jesús dejó claro, cuidado. Con esto no quiere decir que no voy a emplear mi don al servicio de la iglesia, pero debo tener cuidado, debo entender lo espiritual en mi relación con el Señor. Versículo 4 al versículo 7 de 1 Corintios 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y leíamos al comienzo, pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos, dice en esta versión. En otra versión debe decir para provecho. Y me llamaba la atención, no sé si ustedes lo quieren leer nuevamente o en su casa cuando vuelvan, más allá de hablar del mismo, la palabra mismo, el mismo Espíritu, habla de la Trinidad. Habla del Espíritu Santo, habla de Jesús y habla de Dios. Y recordaba que hay pasajes donde se menciona la Trinidad, porque tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ya en el Génesis estaba la Trinidad formando la tierra. Luego Jesús, ¿se acuerdan? Cuando fue bautizado, también vemos ahí más gráficamente la Trinidad. ¿Qué tiene que ver la Trinidad, decía, con los dones? ¿Por qué Pablo pone, y en todas las versiones que busquen, va a hablar del Espíritu Santo, de Jesús como Señor y de Dios? En todas las versiones que busquen. Hay una diversidad, pero hay una unidad. El Espíritu Santo es el que concede los dones. El Señor Jesús es quien los administra y le da dirección. Y Dios Padre es el que provee el poder para ese don, para que se pueda aplicar. Versículo 8 de 1 Corintios 12. A cada uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, o a otro hacer profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y había señalado este punto como la autoridad del Espíritu Santo. Perdón. Decíamos entonces que el Espíritu Santo es quien otorga estos regalos. Al menos todos tenemos uno, algunos tienen muchos, lo envidio. Pero la verdad que me ponía a pensar la autoridad, ¿no? ¿Cómo reconocer la autoridad del Espíritu Santo, ¿no? Dice que había dos personas que habían salido a predicar el Evangelio y empiezan a predicar y a uno se le empiezan como a acercar como abejas a la miel. Y se le empiezan a acercar y el otro como que tenía uno y dice, no puede ser, ¿por qué a él y por qué no a mí? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y el Señor le habla a él y hablan juntos y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vos vas a salir a predicar y yo les voy a enseñar. Y así lo hicieron. Entonces él traía a toda la gente que le hablaba de Cristo y la otra persona le enseñaba. Entonces los dos tenían la misma cantidad. Había un equilibrio. Reconocer la autoridad del Espíritu Santo. A veces no lo reconocemos, a veces decimos, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué él? ¿Por qué? Y nos quedamos ahí, ¿no? Y nos quedamos ahí. En vez de ir a la presencia del Señor y buscar su voluntad y lograr este equilibrio, reconociendo la autoridad. Pero a veces nos falta humildad. Nos falta mucha humildad a veces para reconocer esto. No tener orgullo, sino el de tener muchísima humildad. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servir los unos a los otros. Esta es la versión NTV. Úsenlo
para servirse los unos a los otros. Versículo 7 de 1 Corintios, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo nos va introduciendo antes de hablar de dones? Si bien se mencionaron los dones aquí, no quiere decir que no lo vamos a tratar, se van a tratar más adelante, pero no me quise detener en cada punto porque se va a tratar don de sabiduría, de conocimiento y todos los dones que menciona la palabra de Dios. Muchos comentaristas dicen que no son solo estos los que hay, sino hay muchísimos más dones. Pero en la palabra de Dios se menciona esto, con lo cual no quiere decir que no haya más dones. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoren los asuntos espirituales y entender que cada persona es nueva en Cristo. Si no, no hay forma, les decía, de entender lo que Dios, lo que el Espíritu Santo nos da, nos regala. No hay forma de entenderlo, cómo lo voy a utilizar. Y entender que ya no debo ser arrastrado a las cosas del pasado y volver de nuevo a esos ídolos. Ser como un niño espiritual para poder entender el tema de los dones. Ahora, si realmente entiendo que soy un miembro de la familia de Dios, no debo permitir que tampoco maldigan o blasfemen el nombre de Cristo, sea por persecución, sea por conveniencia. Y en el tema de conveniencia me he olvidado de un caso de una persona que me había contado: mirá, tuve una entrevista de trabajo y todo bárbaro, pasé el psicológico, el psicotécnico. Cuando llegué a la última entrevista me dijeron: bueno, mirá, hay un puesto libre, tenés todo para ese puesto, pero bueno, quiero saber algo. Nosotros hacemos hincapié en el tema de las ideologías y el LGTB. Si vos estás de acuerdo con eso, el puesto es tuyo. Entonces la persona dijo: no, yo no estoy de acuerdo con todas las enseñanzas del LGTB. Así que no pudo asumir ese trabajo, no lo pudo obtener justamente por una condicional que había, ¿no? Hablando esto a veces de conveniencia. De más está decir cuidar el testimonio, a veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y decíamos entonces que hay diferentes dones. Y el Espíritu reparte como yo quiero. No. El Espíritu reparte, versículo 11, como Él quiere en particular. Entonces, cada punto hay que entenderlo. Cada punto, y no quedarnos en, no, yo no tengo esto, entonces no. No, entonces no lo hago. Cada punto hay que entenderlo. Todo esto tiene un fin. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces, ¿para qué tengo uno o más dones? ¿Para qué los tengo? Para la edificación del cuerpo. Para la edificación del cuerpo. No es para provecho propio, que quizás es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Verso 7 de 1 Corintios 12. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y yo quiero que en esta mañana nos vayamos meditando en esto, ¿no? De los dones, más allá de que después se va a tratar cada punto, entender primero cómo soy yo, para poder entender lo que se va a tratar. Entender que por todo voy a ser juzgado, ya lo dijo Cristo, por todo. Pero también entender que si
el Espíritu Santo me dio un regalo, con muchos regalos, y los tengo que poner al servicio de la iglesia. Ya sea por timidez, por miedo, por el que dirán. Tenemos que poner al servicio de la iglesia lo que Dios, el Espíritu Santo, nos regaló a cada uno. Que el Señor bendiga su palabra.